Perdón, estaba muteada. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, vamos a comenzar con la última parte de la charla, que son todas las manifestaciones oftalmológicas. La idea es primero que conozcan estas manifestaciones de la enfermedad, que comprendamos ya sea los síntomas y los signos de alarma, que conozcamos el screening, o sea, cómo tenemos que hacer el seguimiento de estas lesiones, y la importancia fundamental de los controles oftalmológicos. Muy bien. Sabemos que el hemangioblastoma retinal, como lo dijeron previamente cuando hablaron del sistema nervioso central, un dato no menor que son tumores vasculares benignos, es decir, que no son lesiones que van a producir metástasis o extenderse en otra parte del organismo, sino que son lesiones, o sea, tumorcitos benignos que están adentro, principalmente a nivel retinal. Pueden ser aislados o asociados a la enfermedad de von Hippel-Lindau, como estamos viendo. En realidad, bueno, de la enfermedad no voy a hablar mucho, ya estuvimos hablando digamos, previamente. Sí que los hemangioblastomas retinales aparecen en la segunda o tercera década, es decir, es un diagnóstico, o aparecen en forma bastante precoz. Generalmente pueden ser el signo inicial de la enfermedad, y muchas veces, y nos ha pasado, que el oftalmólogo es el primero en detectar estas lesiones. Por eso es importante, ya sea conocer, como oftalmólogo en general, conocer la enfermedad, porque pueden estar aislados o pueden estar asociados a este síndrome, ¿sí? Aproximadamente, más o menos el 70% de los pacientes afectados se diagnostican en edad temprana, alrededor de los 25 años. Y un dato no menor es que cuando uno encuentra un hemangioblastoma retinal, en realidad, si es esporádico o si es asociado a este síndrome, clínicamente no, digamos, son indistinguibles. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué sospechamos esto? Porque generalmente los hemangioblastomas retinales, cuando están asociados a la enfermedad de VHL, se presentan o en los dos ojos, o si no, en un mismo ojo, pero muchos focos, es decir, multifocal. No siempre de la misma forma, pero quizás un tumorcito más pequeño en un lado y otro un poco más grande, más periférico. ¿Y por qué es importante su detección? Porque muchas veces pueden causar disminución de la visión, ya sea, más que nada por el tema de las complicaciones y las características que tienen este tipo de tumores. Entonces, primero fundamental es un examen clínico. Cuando digamos, si conocemos al paciente que ya tiene un VHL, o en todo caso, si es la primera vez, primero el interrogatorio. Esto es para todo tipo de patología, ¿no? Saber los antecedentes y saber los síntomas. Si hay pérdida de visión, si hay alguna alteración, alguna mancha negra en el campo visual, eso es muy, muy importante y ahora lo vamos a tener en cuenta. Después un examen oftalmológico, que como ustedes sabrán, a todos les hemos hecho, digamos, tomarle la visión, no con los dos ojos, sino primero tapando un ojo y después el otro, para ver cuánto, digamos, qué compromiso hay de la visión, ¿sí? Y después, por otra parte, el fondo de ojos. Y acá me quiero detener, fíjense, para que entendamos un poquito las imágenes o los casos que vamos a mostrar posteriormente. Este es el nervio óptico, ¿sí? Este es un fondo de ojos normal. Este es el nervio óptico, y esta zona de acá es la fovea, es el área de la mácula, que es la parte de la visión central como más fina, más exquisita, que eso es importante a tenerlo en cuenta. Y una cosa, un dato no menor, ya sea se atiendan acá en el hospital o se atiendan afuera, el tema de usar este aparato que se llama oftalmoscopio binocular indirecto, que no solo ve la parte central, sino que ve la parte periférica. ¿Por qué es importante? Porque si uno no ve la retina, digamos, la parte más periférica, puede no estar viendo las lesiones que están, digamos, más periféricas. Entonces es muy importante hacer todo un examen completo. Entonces, dijimos que el hemangioblastoma retinal puede ser el primer hallazgo de la enfermedad, pueden ser bilaterales o multifocales, como hemos dicho, y fíjense, este es un ejemplo de periférico, que, como les digo, hay que usar este aparatito para poder verlo. Si no, si uno lo ve solamente con la lámpara de hendidura, que es la que vemos con una lupa central,
no lo vamos a poder llegar a ver, ¿sí? Un dato, fíjense, este es el fondo de ojos, el nervio óptico, la mácula que les mostré antes, y ya vemos estos vasos sanguíneos que son como más tortuosos, son vasos nutricios. Generalmente cuando estos vasos sanguíneos uno lo ve que están como más, digamos, tortuosos, por así decirlo, generalmente hay que seguir su recorrido porque muchas veces nos encontramos con un hemangioblastoma periférico. O también, por suerte en menos porcentaje de casos, en un tercio de los pacientes, aparecen la variante yuxtapapilar, que son los que están cercanos al nervio óptico. Como dijimos que esta es la zona de visión más fina, más exquisita, a veces pueden exudar, en general, pueden manifestarse, cuando tienen síntomas pueden manifestarse, traer bastantes complicaciones con la visión. ¿Y cuáles son los síntomas? Desde visión borrosa. Si afecta la mácula, podemos ver como las líneas rectas, en vez de estar rectas, están onduladas, como la figura. Podemos ver una alteración del campo visual, o sea, como un sector más nublado, más negro, por ejemplo, si la retina está desprendida, ya podemos ver como un telón o algo que tapa todo la visión, ¿sí? Y a veces cuando la mácula ya está bastante más comprometida, no vemos tanto a nivel central, o sea, vemos una mancha negra central, y la periferia está conservada. ¿Y cuáles son los signos? ¿Qué vemos nosotros? A veces, como decíamos previamente, no siempre uno tiene que esperar encontrar un hemangioblastoma grande, con complicaciones, que digamos, a veces son lesiones muy pequeñas, son hallazgos que no traen ningún síntoma, ni ninguna exudación, ni complicación, ni nada, y uno los puede ir siguiendo. Fíjense, a veces son lesiones muy chiquitas que uno las controla y va viendo la evolución. A veces son lesiones ya tumores como este, un poquitito más grande, que vemos estos vasos que son característicos y vemos la exudación, que esto es lo que causa, la menor visión, o incluso a veces un desprendimiento de retina con exudación. Acá está otro ejemplo, ¿sí? de un tumor vascular con el vaso llegando a la zona, y muchas veces, siempre es importante, acá les muestro una mácula normal, y a veces, por eso le digo, no es tanto por la lesión en sí, sino por las complicaciones. A veces lo que hace traccionar, es decir, arrugar como la hialoides, que es un sector del ojo donde se apoya el vitrio, y forman membranas o tracciones y alteran todas esas zonas, esa arquitectura de la mácula, afectando la visión. ¿Y cuáles son los estudios complementarios? Es decir, ¿con qué estudios nosotros nos basamos para hacer, primero el diagnóstico, que muchas veces es clínico, pero nos ayuda mucho más que nada al seguimiento y a evaluar complicaciones? Primero, la fotocolor, que es fundamental para poder ver tamaños y características. Después, como en este caso, es la angiografía, que es un estudio que son lo mismo, se hace una foto, mientras se le inyecta un colorante, que se llama fluoresceína por vena, y uno puede ver cómo, dijimos que tenían vasos nutricios, entonces cómo ese colorante llega al tumor vascular, y vemos si exuda, si no exuda, si hay tracción, vemos ciertas complicaciones que puede tener la lesión, y que de otra forma no la estaríamos viendo. A veces con los CT, que es una tomografía de la retina, fíjense, vemos cortes como si fueran histológicos, o sea, cortes de la retina, todas las capas, esta es la zona de la mácula, y podemos ver si hay edema, si hay líquido, si hay, alguna tracción, algo que puede hacer que explique que el paciente disminuyó la visión. Y la ecografía nos sirve para medirlo, pero más que medirlo, muchas veces también para evaluar también el seguimiento y complicaciones. Entonces, fíjense, les voy a mostrar, por ejemplo, esto es un angioma que está exudando, ¿sí? Entonces podemos ver ese colorante que se fue del área de la lesión y se va en forma tardía, como en este caso. ¿Sí? A veces, la exudación, cuando se deposita en la zona de la mácula, esta es la explicación de por qué, va disminuyendo la visión.
y a veces pueden traccionar. Ven que fíjense que hemos visto antes la forma del nervio óptico normal y cómo esa tracción del angioma periférico puede distorsionar toda la arquitectura y toda la forma de la retina. Acá podemos ver cómo este estudio nos ayuda también a una lesión muy pequeñita, ¿sí? Fíjense bien chiquitita, y cómo la podemos ver acá a nivel de la retina. Entonces, fundamental, que es lo que estuvimos viendo, primero, bueno, saber los síntomas, ver los signos, ver lo que podemos encontrar en el fondo de ojos y con los diferentes estudios, y esto simplemente no para mostrarles toda la clasificación que ya la estuvieron viendo, simplemente para mostrarles que en los diferentes tipos, excepto en el 2C, todos cursan con hemangioblastomas de retina, con lo cual el control oftalmológico es fundamental. Y después van a ver con la doctora Müller, cuando hablemos un poco de tratamiento, que no es lo mismo tratar lesiones pequeñas que tratar ya lesiones más grandes o con ciertas complicaciones. Entonces, ahora los dejo con la doctora Müller, que les va a comentar el tratamiento. ¿Yami? ¿Hola? ¿Me escuchan? Sí, sí, Caro, te escuchamos. No sé si Yami estás para seguir. A ver. Yo ya te desmuteé. Ahora sí, no podía sí. comenzar a hablar. Gracias. Ahí está. Bueno, muy buenas tardes a todos. Yo también pertenezco a la sección de oncología ocular del servicio de oftalmología con la doctora Gentili y la doctora Tastelbaum, y les voy a hablar un poquitito del tratamiento. Como la doctora Gentile ya nos expuso anteriormente, encontramos diferentes tipos de lesiones. Tenemos lesiones más periféricas, lesiones que pueden afectar o no la zona de máxima visión de la mácula, tenemos lesiones cercanas al nervio óptico. Entonces, en función de, digamos, cada tipo de lesión, cuántas lesiones tengamos en el ojo, el compromiso bilateral, multifocal o unifocal, vamos a decidir el tratamiento. Y tenemos desde observación, es decir, tenemos pacientes con lesiones, con hemangioblastomas muy periféricos. ¿Qué significa periféricos? Que están en la zona alejada de la zona de la mácula, del nervio óptico, que son las zonas más importantes para nuestra visión. Significa que las vemos dilatando la pupila y haciendo que el paciente mire para diferentes regiones y evaluándolas bien toda en la parte externa de la retina. Entonces podemos observar aquellas lesiones que se comportan estables, que no exudan, por ejemplo, los hemangiomas yuxtapapilares, es decir, los hemangiomas que crecen cerquitas al nervio óptico, generalmente se los comienza observando. Ya lo venimos repitiendo varias veces, que son lesiones benignas de crecimiento muy lento, así que hay varios estudios y trabajos y reportes que hablan de que la mayoría de los pacientes tienen un curso natural bastante estable, que se los puede controlar en el tiempo y se los puede ir observando. Es decir, que no requieren tratamiento, simplemente control y observación. ¿Cómo va a ser ese control? Con el fondo de ojos, con ecografía, con OCT, que fueron todos los estudios que le mostró la doctora Gentile. Después también tenemos otra opción de tratamiento, que es la fotocoagulación con láser, es decir, se puede quemar tanto ese vasito tortuoso que llegaba a esta lesión vascular, como así también se puede quemar directamente todo ese tumorcito vascular, ¿sí? Generalmente se utilizan para lesiones más pequeñas, por eso es que es importante todo el screening y el control, porque cuanto antes encontremos una lesión que es chiquitita y que está teniendo exudación, es decir, que está teniendo cierta actividad y ciertas complicaciones, podemos tratarlos de forma inicial y tener una muy mejor respuesta a largo plazo. E incluso además se puede hacer más de una vez, es decir, aplicamos láser una vez y luego de forma periódica, es un tratamiento que se puede repetir todas las veces que sea necesario, y también se puede combinar con otro tipo de tratamiento, como por ejemplo la crioterapia, que la crioterapia también se puede hacer incluso para lesiones un poquitito más grandes, de hasta por lo menos 4 milímetros. ¿Y en qué consiste la crioterapia? Consiste en aplicar un láser frío sobre la lesión, y eso también va a generar que esa lesión se detenga y deje de crecer y deje de exudar, ¿sí?
Eso, como les dije, se pueden combinar, por ejemplo, la fotocoagulación, o sea, quemarlo con la aplicación de crioterapia. Recuerden que en el mismo ojo podemos tener más de una lesión. En una lesión podemos requerir fotocoagulación, o sea, se le puede aplicar un tipo de tratamiento y a otra lesión se le puede aplicar otro tipo de tratamiento. ¿De qué va a diferir? Va a diferir de, digamos, cuánta exudación, cuánto líquido tengan, cuánto tamaño, la ubicación. La fotocoagulación la hacemos a través de un láser que pasa a través de la pupila dilatada, entonces nos sirve para determinados tipos de tumores que estén más localizados en la zona central. La crioterapia nos sirve más para tumores periféricos, ¿sí? Es por eso que el tratamiento es muy dinámico, va a depender mucho de el control, el seguimiento. A veces hay una lesión sola que la podemos tratar con fotocoagulación y en el próximo examen aparece otra lesión que puede o no requerir tratamiento. Por eso es que esto no es universal, se aplica a cada paciente y en función de las complicaciones que vayan apareciendo. La braquiterapia epiescleral se utiliza para tumores más grandes, más extensos, con abundante líquido, o que, por ejemplo, no tuvieron buena respuesta a los tratamientos anteriores, es colocar una placa de braquiterapia que se coloca en el ojito, se lo deja un tiempo y una vez que cumple su efecto y llega la radiación deseada, se lo vuelve a extraer y se lo va controlando en el tiempo. La verdad que es en casos muy puntuales y seleccionados no se usa en todos los pacientes, pero llegado el caso que se requiera, también es una alternativa de tratamiento. ¿Cuál es otra alternativa de tratamiento? Los antiangiogénicos. El doctor Mateo nos habló de que estos tumores lo que hacen es estimular o secretar factores que a su vez estimulan el crecimiento de nuevos vasos. Justamente los antiangiogénicos son drogas que se colocan adentro del ojito a través de una inyección que va justamente al vítreo adentro del ojo, y lo que hace es inhibir la proliferación de nuevos vasos y ayudar siempre a las complicaciones que son las que vamos a tratar. Por ejemplo, lo que ayuda es a disminuir el edema a nivel de la mácula, a disminuir la exudación. Y se puede usar el antiangiogénico solo, o sea, la inyección sola, o se lo puede ayudar con otro tipo de terapia. Se puede aplicar el antiangiogénico más un láser, más la crioterapia, lo cual se vio que tienen hasta incluso mejores efectos a largo plazo, ¿sí? Todo como siempre, y acá fíjense ese cuadrito, va a depender de la cantidad de lesiones que tengamos, de si amenaza o no la visión, si están presentando o no exudación, la localización, dónde están ubicados, ¿sí? Van a depender de muchos factores, por eso que no hay un tratamiento universal. Y después también tenemos otros tratamientos que acá en Argentina no los tenemos actualmente disponibles, pero que en España, en Estados Unidos y en Europa se hacen, como por ejemplo la terapia fotodinámica, que implica la utilización de una sustancia fotosensible que al aplicarle un láser, esa sustancia se calienta, se activa, y hace el mismo efecto de quemar las lesiones e inactivarlas, ¿sí? Sería más o menos como una fotocoagulación, pero utilizando una sustancia que es fotosensible, es decir, que con la luz se activa. El propanolol ya vamos a tener una clase que nos la van a brindar los expertos, pero se está hablando también que puede ayudar a reducir el edema, sobre todo en las lesiones que están exudando. Se lo propuso como una droga huérfana en un tratamiento de 12 meses, que puede ayudar, o sea, puede ser una adyuvancia además del resto de los tratamientos. Y la cirugía vitrorretinal también puede ser una alternativa de tratamiento, pero la verdad que es en el menor porcentaje de los casos, porque utilizamos digamos, la cirugía, que es un poquito más agresiva, en los casos en los que verdaderamente se requiera hacer un tratamiento más agresivo porque no funcionaron los anteriores, o porque hay algún sangrado o alguna complicación que, digamos, no permite ver precisamente dónde tengamos que aplicar el láser, o no nos permite ver directamente la lesión que está provocando todas las complicaciones. En esos casos es donde uno, digamos, salta el paso de la cirugía vitrorretinal, pero la verdad, y por suerte, es en los casos, digamos, de menor frecuencia que tenemos que utilizar este tipo de alternativa de tratamiento, ¿sí? Entonces pasamos a la siguiente. Como les dije, el manejo de los hemangioblastomas a nivel de la retina va a depender del tamaño de la lesión, si son lesiones grandes, si son lesiones pequeñas. Como le dije, según el tamaño podemos usar uno u otro tratamiento, de la localización.
no es lo mismo tratar un hemangioma que esté muy cerquita de la mácula o muy cerquita del nervio óptico, que cualquier tratamiento puede dejar alguna alteración visual residual y a largo plazo. No es lo mismo, además, una lesión chiquitita como las que le mostró la doctora Gentile, que no tenga ningún tipo de exudación y que la podamos observar en el tiempo, ¿sí? Y todo va a depender de las complicaciones, es decir, de todo lo que se vea asociado a ese hemangioblastoma. Y aquí les voy a mostrar unas imágenes como para que más o menos puedan ustedes visualizar y ver cuáles son estas complicaciones, qué es de lo que estamos hablando. Y fíjense en esta imagen, no sé si pueden ver el cursor, acá tenemos el nervio óptico, recuerdan que la doctora Gentile les mostró que este era el nervio óptico y esta era la zona de máxima visión, la mácula, y fíjense cómo este hemangioblastoma peripapilar está generando esta exudación, todo esto amarillo es como líquido que se está depositando en esa zona en donde no debería haber ningún tipo de líquido, y eso va a generar alteraciones visuales como también las que le mostró la doctora, de distorsión, o puede generar alguna zona como una mancha central oscura. Fíjense en este acá que también le estamos señalando como una lesión que si bien es chiquitita, está provocando este pequeño sangrado y esta pequeña exudación, es decir, que está teniendo actividad, ¿sí? Y después, por suerte, y casi en el menos del 10%, el 3% de los casos de los pacientes tienen complicaciones un poquito más graves, como por ejemplo un desprendimiento de retina, o una hemorragia a nivel del vitrio, ¿sí? Estos serían los casos de los pacientes que desconocen que tienen ese tipo de lesión, que son lesiones grandes, lesiones que exudan, que no fueron tratadas porque son desconocidas para el paciente y van teniendo una progresión sin tratamiento que puede llevar a la acumulación de líquido subretinal y a desprender más tardíamente la retina, ¿sí? Pero llegamos a estos casos en los cuales el paciente desconoce su patología, no sabe que la presenta y no, digamos, no tuvo la posibilidad o digamos, no le practicaron el tratamiento necesario y en el momento adecuado, ¿sí? Pero como les dije, son los menos, el 3% de los pacientes presentan este tipo de complicaciones, así como esta fotito que les presentamos acá, que se llama glaucoma neovascular, que es también el 2% de los pacientes, que es que cuando tienen desprendimientos de retina, tienen alteraciones isquémicas importantes en su retina, genera una falta de oxígeno en la parte anterior del ojo, entonces van a aparecer nuevos vasos, no solo a nivel de la retina, sino a nivel anterior, y van tapando zonas de filtrado de humor acuoso, y eso genera un, digamos, aumento brusco de la presión ocular que se llama glaucoma neovascular por la presencia de todos estos vasos que no deberían estar, ¿sí? Entonces, todas estas complicaciones que, como les dije, si uno hace un examen y un control, la verdad que son muy poco frecuentes, pero es a la que apuntamos a medida de los controles a siempre encontrar y tratar oportunamente. Acá tenemos también un hemangioblastoma periférico, fíjense, es periférico porque ya no vemos ni el nervio óptico ni la mácula, está muy lejito de toda esta zona central, ¿sí? Pero siendo un buen fondo de ojos con dilatación pupilar, podemos ver este tipo de lesiones. Y acá le hacemos un esquema y un gráfico de que cuando esta lesión empieza a exudar, es decir, va a empezar como a largar como un líquido, ese líquido se va a ir extendiendo y va a terminar afectando la mácula, y con eso afecta la visión, ¿sí? Entonces, la idea es que cuando empiece a tener complicación ese hemangioblastoma, tratarlo, ¿sí? Y en cuanto al screening de vigilancia de la Alianza Internacional, esto fue revisado en abril de este año, recuerden que vigilancia es para todas aquellas personas que tienen riesgo de desarrollar von Hippel-Lindau, que es decir, que tienen algún familiar cercano que tenga la patología o que ya sepan que tengan alguna alteración a nivel genética, pero que aún no presenten síntomas. Entonces, como venimos remarcando desde la primer clase, desde el primer miércoles, la vigilancia y los controles es lo que nos van a determinar, digamos, un buen seguimiento y un buen pronóstico a largo plazo. ¿Y qué es lo que a nivel oftalmológico nos recomiendan? Es que comencemos en menores de 5 años a evaluarlos cada 6 a 12 meses. Es decir, comenzando antes del primer año de vida. De hecho, a nivel, digamos, oftalmológico, siempre recomendamos un primer examen en los pacientes al nacer, al mes de vida, y así seguimos sucesivamente, ¿sí? Entonces, acá más todavía, si tenemos una mamá, un papá o algún familiar cercano con von Hippel-Lindau, comenzar desde los 6 meses antes del año
y así sucesivamente hasta los 5 años. De los 5 a los 11 años, hacer también un seguimiento cada 6 a 12 meses, todo va a depender de los hallazgos, o si encontramos algo que nos llame la atención, el seguimiento va a ser un poquito más espaciado o va a ser un poquito más corto, ¿sí? De 11 a 15 años, cada 6 a 12 meses, de 15 a 30 años también, cada 6 a 12 meses, y una vez que el paciente llega a los 30 años, siempre y cuando no tenga complicaciones o no hayan aparecido nuevas lesiones, el seguimiento puede hacerse de forma anual, ¿sí? Obviamente que cuando aparecen lesiones, los controles van a estar determinados en función del tipo de lesión, del tratamiento que se haga, eso se lo va indicando el oftalmólogo, pero esto es para que hagamos prevención, vigilancia, ¿sí? Y el doctor Mateo también lo mencionó, que durante el embarazo es importante, antes de la concepción y luego cada 6 a 12 meses hacer vigilancia, ¿sí? Y ya como para ir concluyendo y para redondear un poquitito toda la idea, también lo venimos hablando desde el día 1, que esto es un trabajo multidisciplinario. Si nosotros encontramos una lesión a nivel ocular, no nos vamos a quedar solamente con eso, vamos a mandar a que le hagan una valoración completa, sistémica, que el paciente sea estudiado de forma integral, ¿sí? Siempre debemos sospechar von Hippel-Lindau en el contexto de un hemangioblastoma. ¿Puede tener un hemangioblastoma sin von Hippel? Sí, pero debemos sospecharlo ante la presencia. La doctora Gentili ya nos mencionó que a veces pueden ser indistinguibles unos de otros, ¿sí? El diagnóstico precoz es fundamental para que, para ir evaluando a corto plazo si ese hemangioblastoma va teniendo complicaciones, si va teniendo exudación, líquido o zonas de tracción, en donde va a ser oportuno realizar el tratamiento, ¿sí? El pronóstico visual podría ser desfavorable en aquellos pacientes que desconocen la presencia de estos hemangioblastomas, que presentan complicaciones y que no están recibiendo el tratamiento adecuado. Es por eso que insistimos tanto con el tema del seguimiento periódico a los pacientes y a los familiares y de esta vigilancia de quienes tengan sospechas de presentarlo, ¿sí? Y la identificación de von Hippel-Lindau es de vital importancia, no solo para el paciente, sino para todos los familiares y su descendencia. Así es por eso que remarcamos tanto el tema del screening. Y estaríamos